Patrones de diseño con Flutter. Patrón facade, también llamado fachada por algunos. Alguna vez llamamos a una operadora, ya sea para la telefonía o pedir comida. El problema radica cuando queremos que nos pasen a otro departamento sofisticado, ya sea de entrega o con quien se encarga del pago. Vemos que no lo hacen correctamente y como resultado una pésima experiencia. Entonces, ¿cómo podríamos arreglar la comunicación de un servicio a otro? Se te puede presentar que te unes a un proyecto donde trabajan con una sofisticada gama de librerías. El problema se presenta cuando debes inicializar todos los objetos para llevarlos a un registro de las dependencias. Todo esto en el orden correcto. El resultado será que nuestra lógica de negocio se verá estrechamente acoplada a la implementación de nuestras clases. En otras palabras, un código difícil de comprender y mantener. ¿Qué podemos hacer con el patrón facade? Facade es un patrón de diseño estructural que nos proporciona una interfaz simplificada a una biblioteca, framework o cualquier otro grupo complejo de clases, ya que resulta muy útil cuando tienes que integrar tu aplicación con una biblioteca sofisticada con decenas de funciones, de la cual solo necesitas una pequeña parte. Si vemos la estructura de clases de Facade, tenemos una fachada, el código cliente y una adicional fachada que es potencialmente ejecutar otra operación. En el diagrama de clases lo que tenemos es un ejemplo de una casa inteligente que hace como fachada. Tenemos el código cliente, tenemos nuestra fachada Smart Home, tenemos un estado de nuestra aplicación y lo que haremos será simular tener varios modos para nuestra casa inteligente. Tendremos una fachada para gaming que nos permitirá comunicarnos con el PlayStation, la cámara. Asimismo tendremos otros servicios como la API de Netflix, la API de TV, la API del audio y el servicio para comunicarnos con la casa inteligente en forma de API o API. Cada uno lo que nos permitirá será conectar o desconectar, asimismo como encender y apagar si corresponde. En esta ocasión lo que haremos será simular un sistema que se conectará con varios subsistemas, dichos programas o servicios de terceros, como pueden ser el de una televisión, el de Netflix, el de una consola de videojuegos, un sistema de audio o simplemente una cámara, así como luces de forma remota. Esto es para una casa inteligente y los podremos controlar dándole modos de forma customizada. Para esto, entonces yo crearé una carpeta que se va a llamar AD y dentro de la misma una carpeta data, dominio o domain y presentation. Para este patrón yo necesitaré un estado de todos mis componentes de forma particular. El archivo se llamará smarthomestate.dart y la clase tendrá el mismo nombre, smarthomestate. Le digo que una propiedad booleana de TV on esté en falso para el sistema de audio. También para el Netflix. Para la consola de videojuegos y una cámara de streaming.
nuestras luces de forma predeterminada estarán encendidas. Una vez hecho esto, lo que yo haré será implementar estos servicios de terceros de forma abstraída en un facade adicional al principal que tendremos nosotros en nuestro ejemplo práctico. Para esto crearé dentro de Data una carpeta Services que tendrá un archivo apis.dart o apis. Dentro del mismo crearé un archivo que se llamará audio api.dart. Será una clase audio. Defino su constructor. Tendrá dos métodos para encender el audio. Lo que retorna es un true y para apagar un false. Guardo los cambios y creo también un servicio que me permitirá comunicarme con mi cámara de streaming. Llamaré a este camera api.dart. Le cambiaré en este caso el nombre de la clase y en lugar de decir que sean los speakers los que se enciendan o apaguen, será la cámara. Definiendo dos de estos métodos, guardamos cambios y ahora crearé para mi consola que en este caso será un PlayStation, llamando el archivo así PlayStation. API.dart. Tendrá un comportamiento bastante similar. Simplemente con los métodos turn on y turn off. Creo para mi televisión que se va a llamar tv.api.dart. Cambiamos el nombre de la clase y de igual forma solo tendrá dos métodos para encender y apagar. Para terminar nuestros servicios, crearé uno para determinar si tenemos el servicio de Netflix encendiéndolo o apagándolo. En esta ocasión, los métodos se llaman conectar y desconectar. Además de esto, para este servicio definiré un método play que recibirá un título e imprimirá el título con la frase de que se ha iniciado Netflix. Esto es más para confirmación, así que yo guardo. Y por último, necesito una API que permita encender y apagar de forma global toda la casa inteligente. Entonces yo creo un último archivo que se va a llamar
Smart Home API.dart y dentro del mismo le cambio el nombre de la clase. Lo que hará será encender las luces o en su defecto apagarlas. Guardamos cambios y lo que hacemos es centralizar las exportaciones de cada uno de ellos. Guardamos cambios y lo que corresponde es crear un primer facade dentro de la carpeta Data que llamaré gaming facade.dart. Este es un facade adicional al principal que tendremos en el ejemplo. Llamo a mi clase gaming facade. Le defino el constructor. Lo que recibe será la consola PlayStation, pero su servicio. Asimismo recibirá otro servicio para poder controlar la cámara. Le decimos que estas propiedades serán del tipo PlayStation API y Camera API. Defino para este facade unos métodos. Que en este caso será Start Gaming, que recibe un parámetro de tipo Smart Home State. Y lo que hace es que este Smart Home State, en su propiedad Gaming Console On, ejecuta que lo que recibe es PlayStation API en su función Turn On, que retorna un True. Hacemos lo mismo para apagar, basándonos en este método, llamando Stop Gaming y simplemente cambiando por Turn Off. También lo que hacemos es crear métodos para iniciar el streaming. Pero en acá lo que hacemos es modificar la propiedad Streaming Camera On, que viene desde Camera API. Lo que hacemos es encender o apagar la cámara. Guardamos estos cambios
Pero para streaming, adicional a esto, llamamos a este último método, tanto para iniciar como para parar. Muy bien, para el código cliente, o mejor dicho, antes, hacemos una implementación de nuestro Smart Home Facade. Lo que haremos ahora será la implementación de Smart Home Facade, que será el facade principal de este ejemplo. Para eso, yo en la carpeta data, lo que hago es crear el archivo smarthomefacade.dart y a esta clase lo que hago es definir las siguientes propiedades. Digo que tendrá la propiedad Gaming Facade, que viene de nuestro anterior facade. Luego le digo que tendré un servicio de TV API. Asimismo, le digo un servicio de audio API que me permitirá manejar mis componentes de Netflix. Asimismo, defino una propiedad Smart Home API y lo que hago es construir esto agregándolo en mi constructor. Serán este tipo de parámetros. Asimismo, les digo que serán constantes. Muy bien. Ahora lo que nos toca es implementar los siguientes métodos. Serán entornos de mi casa inteligente basadas en un facade. Para esto le digo que tendré Start Movie, tendré Stop Movie, Start Gaming, Stop Gaming, asimismo, Start Streaming y Stop Streaming. Comienzo con la implementación del método de Start Movie, que recibirá como parámetro a un estado de tipo Smart Home State. Smart Home State entonces se llamará este parámetro. Asimismo recibirá el título de la película. En acá lo que hago es que desde mi estado en su propiedad Lights On utilizo mi servicio de Smart Home API en su método Turn Lights Off, es decir, apago las luces. En la propiedad del estado, en su
valor de TV on, lo que hago es llamar a mi servicio de TV API en su método turn on. Para el sistema de audio, lo que hago es obtener este valor y de mi servicio de audio invoco el método de turn speakers off. On. Le digo que para Netflix lo que haga es utilizar el API de Netflix y que me conecte con el servicio. Además de que este servicio lo que nos puede hacer es reproducir la película dándole su título o su valor. Para Stop Movie es algo bastante parecido, pero en este caso solo recibe el parámetro. Lo que haré será copiar estas instancias o estas llamadas y digo, para cuando quiera apagar, encenderé las luces, apagaré la televisión, invocaré el desconectar Netflix. Asimismo, apagaré los speakers. Y por último, lo que hago es invertir las llamadas, moviendo, en este caso, del último, que era el de Netflix, hacia el primero. Audio sería el segundo, TV sería el penúltimo y el encender las luces sería el último. Para Start Gaming, lo que nos toca es más o menos un comportamiento similar, llamando el estado, también con Smart Home State. Desde mi estado, en su valor, Lights On, lo que hago es llamar a Smart Home API y apagaré las luces. Asimismo, en mi estado, en su valor de TV On, con el servicio de TV, lo que haré será encender la televisión. Y finalmente, invocando mi Gaming Facade, comienzo el modo de gaming enviándole mi estado. Para Stop Gaming es muy similar este comportamiento, así que yo copio tanto el parámetro como las líneas de código. Simplemente lo que hacemos es de igual forma invertir las llamadas diciéndole que vamos a parar modo gaming, vamos a apagar la televisión y vamos a encender las luces. Para el servicio de streaming también recibirá simplemente el estado como parámetro. Y lo que se invoca en acá es el encender las luces desde el servicio de Smart Home API. E igual para la TV, le digo que esté encendida. Y desde Gaming Facade recordemos que tenemos un modo de streaming. Le pasamos este parámetro y para parar este modo, lo que haré será asimismo enviarle el estado y pego las mismas líneas ya que la lógica es muy similar. Invertimos las llamadas. En primer lugar,
parando streaming, apago la TV y finalmente dejo las luces encendidas. Guardo y así es como tenemos nosotros el servicio de Smart Home Facade en este ejemplo. Lo que nos corresponde ahora es irnos con el código cliente para ver la implementación a fondo de este ejemplo. En Presentation lo que haré será crear una carpeta llamada Components. Perdón, dentro de esta carpeta Components irá un archivo que se llamará deviceicon.dart. Y en este componente lo que haré será un stateless widget llamado deviceicon. Importo mi librería de material y este recibirá dos argumentos que será un icono de tipo icon_data, asimismo como una flag o un valor booleano activated, y le digo que los añada como parámetros. Una vez hecho esto, lo que hago es darle un poco de formato. En el método build lo que hago es retornar un icono que obviamente proviene desde el valor icon_data, y como color, dependiendo del valor activated, el color dando señal de que está activado será green, o este será rojo, red. Le digo que tenga un tamaño de 42 y guardo estos cambios. Asimismo, dentro de esta carpeta de components, crearé uno que se va a llamar mode switcher.dart, que también será un stateless widget, el cual tendrá las siguientes propiedades. Una propiedad title que será un string. Asimismo tendrá una flag booleana activated y un callback de tipo value setter que puede estar nulo, que se llamará onChanged. Añado estos valores dentro de mi constructor, los cuales todos tienen que ser requeridos. Le doy un pequeño formato e indentación correcta. Y luego para el método build lo que haré será retornar el siguiente widget. Switch list tile, que tiene los valores value y unchanged. Unchanged será mi callback que recibe como parámetro. Y dentro de value será activated. Asimismo, tiene una propiedad title, que será un widget texto, en donde estaré renderizando mi título. En active color le digo que sea colors.black y guardo cambios. Antes de eso le digo que este sea el de tipo adaptive. Ahora sí guardo cambios. Luego en presentation lo que hago es crear mi ejemplo concreto. Para esto digo facade _example.dart, el cual será también un stateful widget, ya que se refiere a la UI.
Lo hago con este snippet. Importamos la librería de material y comienzo con la implementación. En acá lo que tenemos para comenzar será un valor smart home facade, el cual será una instancia de mi facade smart home. Luego defino el estado con smart home state. Esto va a variar, entonces no le añado el const. Será una instancia de sí misma. Luego de esto, lo que haré será definir tres variables. En primer lugar, tendré home cinema mode on, que inicia con falso. Luego tendré el modo gaming mode on, también será falso. Y por último, streaming mode on. Debajo de este tendré un getter que se llamará isAny mode on para verificar si alguno de estos modos se activó o está en true. Entonces le digo home cinema mode on, gaming mode on o streaming mode on. Cierro esto. Y luego lo que haré será definir los siguientes métodos. Serán tres para estar cambiando el estado de mi entorno, de mi facade. Para comenzar tendré un método tipo void que se llamará change gaming mode. También tendré change home cinema mode. Y por último tendré change streaming mode. Comenzando con cinema, lo que recibirá será una propiedad bool que se llamará activated. Lo que hará es, mediante un if, verificar si esta propiedad está activa efectivamente o true, llamar la siguiente línea. Inicia la película y lo que hace es invocar a mi estado y en título de la película le pongo movie title. Caso contrario, lo que hace es llamar a Smart Home Facade y parar la película. Le paso mi estado. Para el de abajo es muy similar en Gaming Mode. En caso de que sea true, entonces hace la llamada de Start Gaming. No le paso ningún título. Y debajo, en caso de que amerite, Stop Gaming. Antes de continuar en Cinema y tanto en Gaming como en Streaming, lo que haré después de hacer esta verificación será actualizar el estado mediante un setState. Entonces, yo en lugar de esta función de llaves, invoco una función de flecha y le digo home cinema mode on, el valor de activated. Indiferentemente que esté activa o no, lo que hará será actualizar este estado. Hago lo mismo con el gaming mode, pero cambio la propiedad en gaming mode on.
Copio ahora esta lógica para implementar el último método que es Change Streaming Mode. Le digo que recibirá el valor Activated, pero en esta ocasión invocará la función Start Streaming. A su contrario, Stop Streaming. Indiferentemente, actualizará el estado de Streaming Mode On. Ahora, para pasar al widget del método Build, lo que haré será, en primera instancia, llamar a Scroll Configuration, su propiedad Behavior, decirle que será Scroll Behavior. Debajo, en el Child, le digo que será un Single Child Scroll View, que tendrá a su vez un Child, el cual será un Column. Antes de continuar, a este Single Child Scroll View le estableceré un padding que será constante y a su vez será simétrico. Esto de forma horizontal con un valor de 42. Continúo con el column. Le diré que sus childrens serán el componente Mode Switcher. Debajo de este irán más Mode Switchers. Pero antes de eso, lo que haré será establecer los valores del primero. En Title le digo Home Cinema Mode y en Activated será el valor de Home Cinema Mode On. Este recibe un callback que dependiendo si is any mode on, la negación, ya sea si está en true, está en false o, es decir, la negación de este valor actual o con Cinema Mode On. Si uno de los dos hace match, lo que pasará será que va a enviar el método Change Cinema Mode. Caso contrario, no enviará absolutamente nada. Ahora replicaré esto para los otros modos. Tendré Gaming Mode. En acá cambio los valores por Gaming Mode On y la lógica es la misma. En caso de que is any mode on, alguno esté activo, la negación de este valor o Gaming Mode On esté true, lo que enviará en este caso será Change Gaming Mode como callback. Como este componente también hace para el modo de streaming, lo que hago es cambiar el valor de Streaming Mode On y el callback será Change Streaming Mode. Lo que corresponde ahora es que debajo de esto, es decir, debajo de este column o de estos switchers, lo que tendré será un sized box con un height algo elevado, ya que necesito cierto espacio. Renderizo otro widget column que en esta ocasión tendrá un row en su interior y sus children serán los siguientes widgets. Pero su posicionamiento de sus widgets serán de tipo Space Around. Ahora sí le digo que será Device Icon como el primer elemento de este row. Le doy un formato
Como este va a ser de la TV, le digo icons.tv. En la propiedad activated, simplemente le invoco de mi state. En su propiedad TV on. Replico 3, que en esta ocasión será un icono de tipo movie, que lo que me permitirá es verificar el estado del servicio de Netflix. Este será para audio. Actualizo el icon. Y debajo de este column, o mejor dicho, de este row, lo que tendré será un size box. El constraint de este será menor. Luego lo que haré será copiar este row y replicarlo debajo de ese size box. Para este lo que diré será un icono de gamepad. Y verificaré si se encendió la consola de videojuegos. Luego para video, llamo la propiedad streaming camera on y finalmente con light bulb la propiedad lights on. Lo que hago será guardar este widget y ahora para ver esto reflejado en mi simulador es borrar desde main.dart estas líneas y llamar a mi facade example. Esto lo que hago es envolverlo en un widget de material. Asimismo, lo que hago es envolverlo en un safe area para una mejor visualización y guardo los cambios. Lo que tenemos son 3 modos reflejados en este ejemplo. El modo de Home Cinema, que pasa que cuando yo activo ya no puedo modificarlo porque los demás se desactivaron. Si yo activo el Gaming Mode, se activan estos dos y se desactivan los demás. La de televisión y la consola de videojuegos. Para el streaming lo que hago es activar todos a excepción del Netflix y mi componente de audio. Espero les haya gustado este ejemplo. Muchísimas gracias por ver este video.